Como ya pueden ver, ya estamos en modo Navidad y hoy precisamente te traigo un postre típico cubano perfecto para estas fechas. ¡Vamos allá! Bien, los ingredientes que vamos a estar empleando en esta receta son bastante sencillos. Vamos a estar empleando 200 gramos de manteca de cerdo. Estos 200 gramos de manteca de cerdo los puedes sustituir por 200 gramos de manteca pastelera o manteca vegetal o por alrededor de 150-170 mililitros de aceite. Con el aceite tienes que ir agregando de poco a poco porque es más difícil que la harina compacte con el aceite que con la grasa. También vamos a estar usando harina de trigo todo uso. En este caso, a diferencia del pan, no necesitamos una harina alta en proteínas, simplemente con una harina normal será más que suficiente. Vamos a estar usando un poquitito, muy pequeño, de polvo de hornear y vamos a estar utilizando azúcar blanca y una pizquita de sal. Vamos a ver. Vamos a empezar agregando la manteca de cerdo, los 200 gramos de manteca de cerdo. Vamos a estar usando también 250 gramos de azúcar, lo que viene siendo una taza completa de azúcar. Ahora vamos a integrar bien la manteca con el azúcar. Este paso bien lo puedes hacer con un batidor de globo, con una espátula o con una cuchara. También, si te da mucha pereza, puedes usar una batidora eléctrica y terminarás mucho más rápido. Una vez tengamos la manteca y el azúcar mezcladas de esta manera, va a ser el momento que vamos a empezar a mezclar los ingredientes secos. Vamos a comenzar integrando una taza o 250 gramos de harina de trigo. Con ayuda de una espátula nos vamos a apoyar y vamos a comenzar a integrar la primera taza de harina de trigo junto a la manteca y el azúcar. En este punto y antes de integrar la segunda taza, vamos a integrar los demás ingredientes secos. Una cucharadita pequeña de polvo para hornear y una pizquita de sal. En este punto también, si prefieres agregarle alguna esencia, puede ser vainilla, ralladura de limón o la de tu preferencia, se la puedes agregar. En mi caso, no soy fanático de agregarle a este tipo de polvorones ninguna esencia, por lo cual yo le voy a dejar tal cual sin agregar nada. Y ahora vamos a agregar la segunda taza de harina. Vamos a comenzar a amasar con las manos. Vamos a integrar hasta que no sintamos ningún tipo de grumo en la masa y sintamos que todos los ingredientes se han integrado de manera correcta. Cuando tengamos una masa como esta, lo que vamos a hacer es llevarla a la nevera por alrededor de unos 15-20 minutos para que nos sea más sencillo de trabajar. Ya después de transcurridos los 15 minutos en el refrigerador, la masa ha tomado un poco más de cuerpo y va a ser más fácil de moldear, de trabajar. Perfecto. Bien. Vamos a ir precalentando el horno por 5 minutos a aproximadamente 370 Fahrenheit. Vamos a dividir la masa en dos porciones para que sea más sencillo de trabajar. Y voy a aprovechar para mostrarte dos maneras en las que puedes cortar los polvorones. Comenzamos por la más sencilla. Vamos a darle forma de cilindro lo más que podamos con cuidado. Recordemos que la masa se quiebra bastante fácil. Vamos a intentar darle una forma lo más redondeada posible. Y una vez la tengamos así, con un cuchillo o en este caso con un raspador, vamos a cortar. Quedaría algo así. De otra forma, que es la que yo voy a usar para todas las torticas. Apoyándonos de un rodillo, también en defecto de un rodillo podemos usar una botella o cualquier cilindro que tengamos a mano. Vamos a estirar la masa hasta que tenga aproximadamente el grosor de un dedo o 1 centímetro aproximadamente. Y yo las voy a hacer todas de la misma forma, las voy a hacer redondas como se hacen tradicionalmente, de un tamaño estándar. Hacemos presión y listo. Y vamos a hacer lo mismo con toda la masa. Y ahora yo me voy a apoyar del raspador, pero lo puedes hacer igual con las manos. Vamos a ir separando una a una las tortitas. Vamos a estar pasando las tortitas al horno por aproximadamente 200 grados o 392 Fahrenheit.
pasado como alrededor de unos 40 minutos, así que ya deberían de estar. Mira qué lindas. Literalmente es como una galleta. Antes de desmoldarlas vamos a esperar a que se enfríe un poco, alrededor de unos 5 a 10 minutos. Ahora para las siguientes también vamos a hacer de otra forma que se consumen, que son con mermelada en el centro, o con, en este caso, con barra de guayaba con dulce de guayaba. También se pueden preparar con mermelada de piña, no sé, mermelada de mango, que es lo más común que ves aquí, pero tú le puedes poner la mermelada que tú quieras. Ahora las vamos a reservar. Ok, ya están frías, vamos a pasar a desmoldar. Ahora, estas le vamos a agregar un pedazo de pasta de guayaba. Con la punta del dedo abrimos un pequeño orificio en el medio. Y ahora agregamos un pedacito de pasta de guayaba. Bueno, en lo que esto se va haciendo, voy a aprovechar un momento para hablar. Ya que alcanzamos los 500 suscriptores, estaba pensando que tal vez podíamos hacer un live para tener un poco más de interacción mientras voy cocinando. Ustedes me pueden ir preguntando cosas. No sé, ahora como vienen estas fechas navideñas, entonces preguntar qué preparas tú normalmente en estas fechas, o qué se prepara en tu país, o no sé, un dulce que te guste mucho para estas fechas, o ese tipo de cosas, no sé, aumentar un poquito más la interacción y ese tipo de cosas. Así que, bueno, si les interesa la idea, si les parece bastante buena la idea, pueden dejarlo abajo en comentarios y estaremos viendo a ver si la podemos hacer un día de estos. Mira. Sinceramente, a mí me gustan más con mermelada encima que sin mermelada, pero igual me gustan de las dos formas. Ahora lo que vamos a hacer con el resto de la masa es hacer mitad de guayaba y mitad sin guayaba. Vamos. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Mira qué lindas quedan. O sea, no los voy a inclinar porque se caen, pero mira qué lindas se ven. Están bellas. Vamos a probar. Ok, ahora sí, vamos a probar. Mira cómo se ven. Huelen riquísimo. Vamos para allá. Sinceramente son de los dulces más ricos que vas a encontrar y literalmente es de lo más fácil de hacer. Cualquier persona sin experiencia haciendo dulces creo que podría hacer esto en un momento. Son bastante fáciles de hacer y, como dije, para estas navidades por lo menos yo creo que el polvorón sería algo que no debería faltar en este mes.